Vamos pues, mientras más pronto empecemos, mejor, que está haciendo mucho calor, como si fuera verano o algo así. ¿Qué nos toca ver hoy? Costo de mano de obra. Hoy vamos a ver cuánto le vamos a tener que pagar al MAI y cuánto nos tendrían que pagar a nosotros. Bien. Comenzamos por el principio. Costos, cálculo de costos. Vamos a comenzar por el principio. La idea general es que nosotros nos tienen que pagar un salario. ¿De dónde viene el término salario? Bueno, resulta que la sal ha sido siempre un medio de intercambio muy valioso porque no todos los lugares cuentan con sal y necesitamos sal para vivir. Entonces, desde los egipcios se comenzaba a dar un pequeño monto de sal al pago de los soldados del ejército del faraón. Y los romanos terminaron adoptando esa costumbre, pagar una parte del salario con sal, que ya luego los soldados podían intercambiar esa sal por otra cosa, o podían utilizar sus denarios, podían cambiarlos por sestercios, podían hacer lo que quisieran, pero la denominación del salarius quedó. Esa costumbre ya no se aplica, ya no te pueden pagar en sal, de la misma manera que no te pueden pagar en pizzas. Y eso está reglamentado en México en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanas, título 6 del Trabajo y la Previsión Social, artículo 123, apartado A sobre el trabajo privado y apartado B sobre el trabajo público. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo privado y el trabajo público? El trabajo privado tiene un patrón. El trabajo público solo lo desempeña el gobierno. Por eso son servidores públicos. En el artículo 123, pues, tenemos 7 puntos principales. El primero es salario igual a trabajo igual, lo que significa que no puedes pagarle más o menos a una persona simplemente porque quieres. Hay un tabulador. Jornada máxima de trabajo. Habitualmente estamos hablando de las 8 horas, pero podemos hacer opcionalmente y sin que nos obliguen horas extras. Y estas horas extra tienen limitación y se pagan más que la jornada habitual del trabajo. Se nos obliga a los patrones a tener prestaciones médicas y de seguridad social. A los patrones. Si tú no eres patrón, no te pueden obligar a tener prestaciones médicas ni de seguridad social, porque no hay todavía un medio que te lo garantice, aunque ya se está trabajando en ello. Se ha venido trabajando en ello desde 1919. Bueno, ya cumplimos los primeros 100 años de esos intentos. Otras cosas, derecho de vacaciones. Curioso, México es uno de los países de América Latina y del mundo que menos vacaciones tiene. Y aún así dicen que no trabajamos. Y vamos a aprender a calcularlo.
Tenemos también garantizado un pago de salario mínimo. No te pueden pagar menos que ese salario mínimo. Y más aún, existe una Comisión Nacional del Salario Mínimo que regula el pago mínimo. Porque si no, ahorita estuvieran pagándote puras cáscaras de pistache. Y pues la verdad, no es la idea. Bueno. Y finalmente, se cuenta con prestaciones especiales. México tiene prestaciones especiales para mujeres trabajadoras embarazadas y para sus familias. Y aquí se está trabajando ya para que el término familia cambie. Porque una de las cosas que se ha estado haciendo ahorita es una discriminación hacia el varón. Cuando tú tienes hijos y ya no tienes esposa, ya eres viudo o simplemente te divorciaste y el hombre no puede solicitar guardería para el hijo. No. Ahorita ya se está cambiando eso. Pero ¿por qué no? Porque la ley decía que las guarderías era una prestación para las madres trabajadoras. Y pues tú no eres madre. Entonces ahora ya se está trabajando. De hecho, es mi carnal, que es abogado, es doctor en Derecho, que él promovió un amparo y se le concedió para que a su hija la metiera él a guardería. ¿Ya lo consiguió? Sí, ¿ya para qué? La niña ya está en primaria. Pero por fin salió el amparo. Sí. Pero la idea es que como ya hay muchos amparos interpuestos, entonces ahora se obliga a replantear la ley. Y eso puede hacer que funcione. No creo que alcance a salir antes de que termine nuestro güey Tlatoani, el licenciado López Obrador, pero está trabajándose, que es lo importante. Bueno, comenzamos con los asuntos que nos trujen. La jornada laboral. Aquí va a ser algo importante porque la jornada laboral ha cambiado desde que se implementó en México hasta esta pandemia del cobicho, del COVID-19. Nosotros reconocemos 3 jornadas en ley. La jornada diurna, 8 horas máximo entre 6 de la mañana y 8 de la noche. Jornada nocturna, 7 horas máximo entre 8 de la noche y 6 de la mañana. Y ojo, en la jornada nocturna no te pueden correr por dormirte. Por dormirte. No, se está acabando la noche. Sí, precisamente. Se supone que el ser humano no está diseñado para trabajar de noche. Entonces, al final de la jornada, puedes estar en condiciones ya de cansancio extremo y dormirte, aunque no quieras. No te pueden correr porque te hayas dormido en el trabajo. Pues para eso ya ven que un cafecito. Pero, si es causal de despido, que no estés cumpliendo a cabalidad todas las jornadas. Una vez que te duermas no pasa nada. 2, ya está bien. 3, ahí sí, ya mejor busca cambio de turno. Pero por correrte directamente, o sea, no te pueden correr directamente porque te hayas dormido. Y otra jornada que tenemos nosotros es la jornada mixta, que son 7 horas y media. La parte nocturna no debe exceder las 3.5 horas y puede ser en el momento en que tú cites a trabajar a alguien. Esto es, tú puedes comenzar a trabajar a las 8 de la noche, 7 horas.
¿A qué hora saldrías? Y entonces podrías meter a otro grupo a trabajar a las 3 de la mañana para que salga 7 horas y media después. ¿Salud? Y a las 10 y media tienes una jornada de 8 horas. Y a esa hora puedes tener una jornada mixta. Entonces puedes ajustar los horarios para trabajar 24 horas siempre y cuando no te excedas de las jornadas marcadas en ley. Nada más vas a cubrir esa parte. Lo vamos a ver también. Hay una empresa a las 1 de la mañana, no te pagan 8 horas. Desde la tarde te pagan media hora, pero si desde la tarde, pues, ya si desde la noche te pagan 1 hora porque pero no te puedes salir antes de esas. Tienes que cumplir tus horarios. Eso sí. Pero también el patrón no puede lanzarse a decir, me vas a trabajar 16 horas. Ya no son esos tiempos. Ni siquiera, aunque hagas horas extra, debes exceder las 11 horas continuas de trabajo. Pero ahí estoy un tanto, porque también entra otra empresa que trabajaba de 12 a 6, esa era de lunes a jueves, pero los viernes trabajabas de 12 a 11, todo 11 horas, pues. Sí puede funcionar porque puedes hacer 3 horas máximas de horas extra. Y si te hacen trabajar el día, te tienen que pagar adicional. Son todos estos extras. No te pueden correr tampoco por dejar de trabajar en día festivo. Entonces, otra de las cosas que ya está cambiando ahora son las jornadas fuera de oficina, para el personal de oficina. Jornadas fuera de oficina, lo que conocemos como el home office, la oficina en casa. Ya tenemos legislación en la que tus jornadas son exactamente iguales a las que se emplean en planta o en oficina. Esto es, no puedes trabajar más de 8 horas de día, no puedes trabajar más de 7 horas de noche. Pero se supone, ¿no? Porque pues que también no vas a poner tus sueños de supongo pues ya eso ya tienen un poco más. Es que las empresas, muchas empresas no se han dado cuenta que trabajar en home office tiene ventajas. Primero que nada, como ya no hay desplazamientos, vas a reducir tus riesgos de trabajo. Lo vamos a ver también. Y vas a tener horarios fijos de trabajo permanente. Ahora que yo ya empiece otra vez con el changarro, que empiece a contratar gente, en lo personal, yo voy a contratar ingenieros calculistas y no quiero que vayan a hacer los cálculos a la oficina, que se queden en su casa. Mejor nomás me mandas los resultados. ¿Para qué te quiero en la oficina? En cambio, no te voy a poner a hacer home office y vas a ser el ingeniero residente de 1 hora. Pero también, si eres el ingeniero residente, ¿para qué quiero que me vayas a llevar la evidencia a la oficina? Mándamela por correo. Ya empezamos a aprender lo que es la flexibilidad. Sí, de veras, ¿para qué los quiero? Los tiempos cambian, es una frase muy bonita. Bueno, y no sé por qué puse esta foto, yo creo que porque los vamos a sacrificar. Bueno, en cuanto a la jornada laboral, tenemos trabajos cuyo riesgo aumenta al desempeñarse en otro horario o que requiere condiciones especiales y costosas para poder llevarse a cabo. Riesgos de trabajar en carreteras de noche. Pues no te ven.
Riesgos de trabajar en la construcción de un viaducto elevado como el del tren. Te vas a caer. Riesgos de trabajar en un rascacielos. Ponte a pintar afuera el río. Riesgo de derrumbe, de caída, de quedar como tortilla allá abajo. Entonces, esto va a aumentar el riesgo que tienes tú para desempeñar un trabajo y puede aumentarte la cuota que le vas a pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social por el riesgo que tienes. En estos supuestos va a entrar en acción el concepto de riesgo de trabajo. Estas labores, las que tienen un riesgo mayor, están sujetas a una remuneración mayor y no únicamente al trabajador, al seguro de gastos médicos. En cualquier modalidad que nosotros empleemos, la equivalencia de pago, o sea, lo que vas a pagar por tu jornada laboral, nunca va a ser inferior a un salario mínimo diario por jornada de 8 horas. Y la jornada no puede ser superior a la fijada por la propia ley, ni siquiera porque tú firmaste tiempo extra con el patrón. Nada de que yo firmé por 16 horas, la manga. Nada. Tu jornada máxima es tu jornada máxima. Y por eso, ya hablando de aquí de escuelas y universidades, el tiempo completo para un profesor de asignatura son 8 horas máximas al día. ¿Les pagan a ustedes extras? ¿Se quedan afuera? Sí, pero nos pagan el equivalente. Por ejemplo, yo estoy dando hoy 6 horas. Si yo recibiera otras 2 horas de clase para dar 10 horas, yo no podría dar esas 10 horas el mismo día. Una jornada de 48 horas a la semana. Ahí más horas. 40 horas a la semana. Solo puedo dar 40 horas a la semana como tiempo completo. Entonces, si yo doy 12 horas de clase, por decir algo, que dé clases en la mañana, luego un espacio para comida, y clases como ahorita que estoy de 4 a 10, entonces no podría dar clases al día siguiente. Porque ya sería demasiada la carga. Me tienen que dar descanso obligatorio. O me ponen un horario corrido. Normalmente sí. Eso, normalmente no significa que siempre va a ser. Bueno. Es que esas son otras cosas y ahí las vamos a trabajar con otros parámetros. Estamos hablando ahorita de las universidades. Y también porque te dejas. Pero bueno, la cuestión es que nosotros tenemos la figura del salario mínimo establecido en el artículo 123, fracciones 6, 7 y 8 del apartado A. En México tenemos la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Nos va a indicar los montos del salario mínimo y nos va a indicar ciertas excepciones a otras legislaciones por cuestión de interés para la persona. Por ejemplo, si tú tienes que dar pensión alimenticia, pero solo ganas el salario mínimo, no te pueden descontar nada. Porque estás ganando literal el mínimo. Y no puedes ganar menos del mínimo. Pero en cuanto empiezas a ganar más del mínimo, sí. Siempre te deben dejar por lo menos tu sección de salario mínimo
hasta el momento en que ya excede. Y entonces te van a dejar con la porción de salario mínimo, cubres tus deudas y lo que sobra te lo dan. ¿El salario mínimo es neto o es salario mínimo menos impuestos? Lo vamos a ver, casualmente vamos a hacer ese cálculo. Bueno. Entonces, el salario mínimo se paga en México en 2 franjas. ¿Por qué 2 franjas? Porque así se maneja México. Antes eran 3. Tenemos la zona libre, que básicamente son los municipios junto a los Estados Unidos y todo Baja California. Y el resto del país, donde está todo el resto del país, porque es imaginativo. ¿Cuánto es ahorita el salario mínimo que se paga en el Norqui? 260 pesos con 34 centavos a partir de enero de este año. ¿Cuánto pagamos en el resto del país? 172 pesos con 87 centavos. Diario. Si no les están pagando a ustedes eso, chéquenle. Lo vamos a ver también. ¿Eso es al día? Al día. No, es que vamos a hacer el cálculo. Aunque de hecho el cálculo que vamos a hacer se me cuatrapeó la presentación, lo tenía todo bien listo y se me fue la luz y la dejé con los números de 2015 y no la alcancé a actualizar otra vez. Pero les va a tocar de tarea. Bueno. El salario mínimo no es general. Hay un salario mínimo, completamente mínimo, y salarios mínimos por profesión. Entre más capacitado estás, o sea, no le vas a pagar lo mismo al peón que al maestro. Y no le vas a pagar lo mismo al maestro que al técnico. Y no le vas a pagar lo mismo al técnico que al ingeniero. Y no le vas a pagar lo mismo al ingeniero que al patrón. Pero todos se basan como en el mínimo. Todos pagan el mínimo. Ajá. Eso lo de diario, bueno, sale un simple civil. No, aquí tenemos un montón, mira. O sea, hasta poblados. Hay una forma donde se basa todo eso, puede ser cuando. Sí. Básicamente nosotros vamos a tener aquí las profesiones, oficios y trabajos especiales que tienen que tener un salario mínimo no negociable. Mínimo no negociable. No puedo bajar de esa cantidad, pero puedo pagarle más. Y las profesiones que no requieren salario mínimo es porque son profesiones especializadas. No le puedo pagar tampoco a un abogado o a un contador un salario mínimo, porque depende de qué lo voy a poner a hacer. Ellos trabajan en otro régimen. Ellos no están sujetos al mismo. Pero yo como profesor, por ejemplo, yo no estoy sujeto a un salario mínimo, pero hay un costo por clase mínimo. Yo no soy asalariado. Yo no estoy contratado por la universidad de plantilla. Yo estoy contratado para dar una clase y me van a pagar una clase. Básicamente el destaque. A mí no me van a dar pago de utilidades como tal, pero me pueden dar prima vacacional. De hecho, me lo pagan. Y técnicamente puedo decir que a mí me dan más vacaciones que si trabajo como en obra, porque tengo el periodo entre cuatrimestres. Pero no me pagan el periodo de vacaciones. No, porque no soy empleado contratado por la universidad. Todos los profes, excepto los que son de tiempo completo, ellos sí son empleados.
Los de tiempo parcial no. Creo que es la primera vacación, ¿no? Lo vamos a ver, pero básicamente la cantidad de días que tiene que pagar la empresa para que te vayas de vacaciones. Vamos a pensar, por ejemplo, oficial de albañilería, gana 199 pesos al día. Cantinero preparador de bebidas debería estar ganando 183 pesos al día. Chofer operador de vehículos con grúa, 190 pesos. Pintor de casas, edificios y construcciones en general, 191 pesos. Este es de este año, a partir de enero del. ¿Cuánto dijo de servidor de bebidas? Cantinero preparador de bebidas, 183 pesos. Ojo, porque mucha gente asimila el pago de salario mínimo y luego te dicen que lo demás te lo van a dar con propinas. Que técnicamente es ilegal. ¿Qué es ilegal? Que te paguen con propinas. Pero las propinas te las dan tú. Pero no, en realidad, bueno, al día lo mínimo que me pagan a mí es 500 pesos. Ahí está, ganas más del salario mínimo. ¿Es porque estoy estudiado o qué? No, es porque te tocó buen patrón. Porque son buena hora. Sí. Porque el salario mínimo, ahí está. 200 pesos. ¿Ok? Entonces, no te pueden pagar menos de. Por eso es literal el mínimo. Pero no pasa nada si te pagan más de. Entonces, ¿tú le vas a pagar 200 pesos al día? Pues muy probablemente no, le vas a terminar pagando más porque va a estar haciendo cosas que no va a hacer apenas. Y porque mientras más le pagues, más rápido va a trabajar. Porque más dinero va a tener para las caguas. Ah, yo también. Yo les daba premios a mis trabajadores. Sí, terminamos pronto este kilómetro. El sábado hay carnita asada y caguas gratis. ¡Órale! Y si terminamos más pronto, bono de productividad. El dinero que debería estar pagándole a los otros operadores se los daba a ellos. Porque es literal ahorro de tiempo. Obvio no me tenían que hacer guachalotadas, ¿no? Tenían que hacerme el trabajo bien, pero se podían esforzar y hacer bien las cosas. Entonces, este sistema de premios funciona para acelerar algunas obras. Bueno, ahora bien, ¿cómo vamos a integrar el salario? Ahora sí viene lo que les interesa. Nosotros vamos a pagarle el salario al trabajador, pero le tenemos que dar prestaciones y le tenemos que recoger impuestos. Eso se hace de la siguiente manera. Vamos a dejar que el trabajador gane un salario nominal. El salario nominal puede ser diario, semanal o mensual. En algunas profesiones también puede ser horario. Yo gano por hora. Así que si doy 1 hora de clase, me pagan 1 hora de clase. Y si doy 2 horas de clase, me pagan 2 horas de clase. ¿Nunca se han preguntado por qué doy las horas completas? 140 pesos. 140 la hora. Pierde uno mucho tiempo en los traslados, pero por lo menos me quedan continuas. Y vamos a ver. Sobre el salario, vamos a realizar aportaciones por prestaciones. Las prestaciones se tienen que hacer tanto por parte del patrón como por parte del trabajador y en algunas veces, en algunos casos, el gobierno también da participación.
Las aportaciones del trabajador no las da el trabajador, las retiene el patrón y el patrón realiza las aportaciones a nombre del trabajador. Por tanto, vamos a darle una cantidad que se llama salario neto a nuestro trabajador. Este salario neto puede ser diario, semanal o mensual. Si es semanal, tiene que incluir séptimo día. No puedes trabajar más de 6 días a la semana y vas a tener un día de descanso obligatorio. Pero normalmente la jornada, que es máximo 40 horas, solo se presta para trabajar 5 días. Bueno, no importa. Tú le vas a pagar la semana completa al trabajador, aunque tenga 2 días de descanso. Y puedes hacer otros cambios para que recortes la jornada de un día y vayan a trabajar el sábado. ¿Qué horario le pones al MAI? ¿Y va el sábado? Entonces, generalmente la jornada del albañil suele ser de 7 horas y el resto te lo pone el sábado. Y por eso trabaja 6 días. Dependiendo de qué tipo de trabajo, algunos entran a las 10 de la mañana y se van a las 6 de la tarde. Otros entran a las 8 y salen a las 3. Las construcciones de la plaza se construyen de noche, ¿no? Ahí lo que aprovechamos es tener varios turnos. Ojo que el turno nocturno se paga extra para acelerar la construcción. Porque mientras más tiempo esté parada la obra, más dinero está perdiendo el patrón. Bueno, entonces, son 6 pasos que vamos a cumplir. Tomamos el salario nominal y vamos a integrar el salario con las prestaciones federales, las prestaciones estatales, las cuotas del Seguro Social, las aportaciones al Infonavit y el impuesto sobre nómina. Unas van a ser a favor del trabajador, otras van a ser en contra, por decirlo de alguna manera, del trabajador. Pero no puedes tener, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra que estaba buscando. Deducciones, aportación y deducción. No puedes tener deducciones excesivas. Siempre debes dejarle por lo menos el equivalente al salario mínimo y el trabajador no te puede pagar por trabajar. Vamos a integrar el salario de la siguiente manera. Primero vamos a calcular el salario nominal. Esta es la retribución que va a pagar el patrón al trabajador por razón de su trabajo. Si es semanal, consideramos 7 días. Si es mensual, consideramos 30 días. ¿Qué pasa en febrero? Lo calculas con 30 días. ¿Qué pasa en enero? Lo calculas con 30 días. El año fiscal tiene 360 días. Y esto está registrado en la Ley Federal del Trabajo, capítulo 5, salario, artículos 82 a 89. Y en la presentación que les voy a subir, que es esta misma, viene el enlace para que vean. Y vamos a hacer el cálculo general en 5 categorías. Salario mínimo, peón, albañil, técnico y profesionista, porque tienen cálculos diferentes. Nótese, aquí puse el salario mínimo en 70,10 porque el ejemplo que tenía tan bonito y se me borró. Este ejemplo es del 2015.
salario mínimo de 2015 era 70 pesos. No manches. ¿Cuándo subió a 144? Como en el 2017, 18. Sí, pues sí, el nuevo presidente. No, todavía Peña Nieto. Ahorita López Obrador lo subió hasta los 260 en el norte y 170 en el resto. La inflación. Para hacerlo más competitivo con los Estados Unidos, que no se crucen. Bueno. Entonces, nosotros tomamos el salario diario y lo vamos a dividir entre 8 horas para calcular el salario por hora. Lo vamos a multiplicar por 7 días para calcular el salario semanal. Vamos a tomar el salario por 30 días para calcularlo mensual y por 365 días para hacerlo anual. Por tanto, en el 2015, si tú ganabas el salario mínimo, ganabas 25,000 pesos al año. Mínimo. Afortunadamente, casi nadie gana el mínimo. Ganan un poquito más. Porque resulta que si pagas el salario mínimo, a ti como patrón te cobran más. Sí, para que no les pagues el mínimo. O sea, el mínimo es la de 70 pesos. A ver, explica eso un poco, como que si pagamos mínimo. Ahorita lo vamos a ver, pero es que estamos integrando todo. Pues, para que te esperes. Básicamente, todavía me quedan 17 diapositivas con todas tus dudas, vengo adelantado. Entonces, la integración de esto va a considerar el tipo de trabajo que vas a desempeñar. Ya tenemos el salario y entonces podemos comenzar a trabajar con el factor de integración de mano de obra. Este se hace por tiempo, porque es por hora, por obra, por comisión, por precio alzado o por cualquier otro. ¿Cómo le vas a pagar tú al MAI que nada más viene a arreglarte un parche? Por hora. ¿Cómo vas a pagarle al que te va a levantar un muro? Por obra. Si te lo avientas en tanto es precio alzado. Comisión. Vende tantas cajas, gánate tanto. Y otros. Hazme este trabajo y te voy a pagar tanto. Cada uno de estos salarios se va a fijar de manera distinta. Y el único en el que podrías pagar menos del salario mínimo es por hora. Siempre y cuando la tasa menor a 4 horas. Si es mayor a 4 horas, es salario mínimo. Medio tiempo, por lo menos, te tienen que pagar el salario mínimo completo. Se van a integrar las prestaciones. Las prestaciones están en la Ley Federal del Trabajo. Artículo 80, vacaciones. Artículo 87, aguinaldo. Todos los trabajos formales tienen vacaciones y tienen aguinaldo por ley. Si tienes sindicato, tu sindicato puede negociar más vacaciones o más aguinaldo. Pero si no lo tienes, vas a aplicar las mínimas de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo se calculan las vacaciones? Fórmula: 6 días por 25 días entre 100. Entre 365 días por 100.
donde obtienes un factor de 0.41. 6 días y cada año vas a agregarle el 0.41 de días al año. Le va subiendo. A los 2 años ya te tienen que agregar más días. A los 5 años tienes más días. De hecho, hay tabla. A los 5 años van a tener 6, 2, Sí. Es por el porcentaje, por el 0.41. Entonces, como no vas a estar calculando mucho de esto, lo que estás haciendo es, lo calculas una sola vez y lo pones en una tabla. Y este factor que te tienen que dar son los días que te van a pagar. Entonces, te van a dar una semana de vacaciones pagadas o 2 semanas de vacaciones pagadas, hasta el máximo que creo que en México salen 3 semanas de vacaciones. Pero ya tienes que tener como 40 años de antigüedad. Y lo mismo sucede con el aguinaldo. El aguinaldo son 15 días por el número de años laborados entre 365%, lo cual te da un porcentaje que equivale al 4.11% más lo que vas subiendo de aguinaldo al año. Y si no has completado tu año, puedes emplear una fracción de año. Te pueden dar aguinaldo si nada más trabajaste un mes. Claro, no te van a dar los 15 días, te van a dar un día o 2 días, pero te dan algo. Exacto. En especial si trabajas en diciembre, porque son días que se pagan extra. Bueno, entonces nosotros vamos a integrar el salario base y vamos a sumarle la prima vacacional y vamos a sumarle el aguinaldo. La fórmula es bien sencilla. Tomamos salario base más prima vacacional más aguinaldo. Y si tú ganas el salario mínimo, por ejemplo, le vas a sumar 29 centavos de prima vacacional para que vayas a todo tren a las brillantes playas de Chimulco. Y 2.88 de aguinaldo para que le compres algo bonito a tu mujer, un chicle. Entonces, tus prestaciones son 3 pesos con 17 centavos al día. Tu salario base se sumarían los 70.10 más los 3.17 y ganarías 73.27. Si tú ganas más, pues te van a dar más prestaciones, excepto si superas los 25 salarios mínimos. Porque las prestaciones están topadas a los 25 salarios mínimos para ustedes. Algunos, que ya estamos en otro régimen, no tenemos topadas esas vacaciones con algunos empleadores. Pero estamos hablando que yo tengo una pensión garantizada porque yo comencé a trabajar antes de 1997. A ustedes ya no les toca eso. Se me hace que en 1997 ustedes ni siquiera habían nacido. Lástima. En fin. Y este salario es el que vamos a emplear para calcular la seguridad social. México tiene un sistema de seguridad social, que básicamente la seguridad social es la protección de la sociedad como un todo
a sus miembros individuales a través de una serie de medidas de orden público. No lo digo yo, lo dicen los abogados. En México, la seguridad social es parte del sistema de protección social. Y la seguridad social requiere una institución que ofrezca esta protección. Esta protección es el seguro social. Sin embargo, aquí quiero que sepan algo importante. El seguro social no es un edificio. El seguro social es un seguro. Hay una definición para seguro. Es una protección contra riesgos que recolecta cuotas entre sus asegurados y distribuye esas cuotas en la posibilidad de que suceda una circunstancia que impida continuar trabajando. ¿Quiénes van a tener más riesgo? Quienes estén en un trabajo de riesgo. ¿Quiénes van a tener menos riesgo? Quienes no estén en un trabajo de riesgo. ¿Quiénes van a tener riesgo de enfermarse? Todos. Pero algunos van a tener riesgo de accidentarse y otros van a tener riesgo de enfermarse por trabajo. Si toda la sociedad en conjunto contribuye, estamos apostando a que no nos va a pasar nada. Para que a las personas a las que sí les pase puedan contar con una protección. Es un seguro. Y en México tenemos 37 sistemas de seguridad social en el último conteo. Los más conocidos son el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social Nacional Federal, abierto a todo el público trabajador. Otro que tenemos es el ISSSTE, el Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, que le brinda servicios a las personas que trabajan en el sector del gobierno, al apartado B. Pero tenemos seguros estatales. Jalisco tiene un Instituto de Pensiones del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el IPEJAL. El IPEJAL es un seguro social que no presta servicios médicos, lo subcontrata. ¿A quién? A quien haya. En algunos municipios al IMSS, en otros municipios al ISSSTE. El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, el ISEG, proporciona servicios de seguridad social a sus afiliados, entre ellos profesores. Pero el ISEG no tiene servicios de salud. Los subcontrata. ¿A quién? Algunas veces al IMSS, otras veces al ISSSTE, otras veces a una red de médicos particulares. A ti como asegurado no te va a costar, porque el ISEG va a pagarle las cuotas directo al médico, o al hospital, o a los dos. Pero tenemos empresas paraestatales que tienen su propio seguro. La CFE, la Comisión Federal de Electricidad, tiene su propio sistema de seguridad social. Pemex tiene su propio sistema de seguridad social. El Ejército y la Fuerza Aérea tienen su propio sistema de seguridad social. La Marina Armada de México tiene su propio sistema de seguridad social. Algunos proporcionan servicios, otros los subcontratan. Pero todos se hacen cargo del riesgo de que le suceda algo al empleado o trabajador.
Todos los empleados, todos sin excepción, tienen que participar en un seguro social. Si no existe un seguro social especializado, el trabajador, gracias al artículo 11 de la Ley del Seguro Social, tiene que ser afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuánto se considera que tú vas a ser un patrón cuando tienes un empleado que no es de tu familia? Normalmente, arriba de 5 personas, ya es hora de darse de alta como patrón. Todos los trabajadores van a cubrir cuotas de afiliación. El patrón va a realizar esos pagos a nombre del trabajador usando el salario base de cotización. Lo acabamos de calcular, los 73.27, ¿no? O más. Como contraprestación para el empleador va a quedar relevado de cualquier gasto económico que involucre al trabajador en relación al seguro social. ¿Qué pasa si el maíz se te enferma? Tú no le vas a pagar su salario, lo va a pagar el seguro social. ¿Qué pasa si el maíz se accidenta? Tú no le vas a pagar el hospital, lo va a pagar el seguro social. ¿Qué pasa si el maíz se te muere? Tú no vas a pagar la pensión, la va a pagar el seguro social. ¿Qué pasa si no tienes afiliado al MAI, al seguro social? Tú te tienes que hacer responsable por sus salarios, tú te tienes que hacer responsable por sus gastos médicos, tú tienes que hacer responsable por la pensión de muerte. Te conviene tener seguro social. Pagas. Porque es obligación. Artículo 11, Ley del Seguro Social, artículo 82. Artículo 82, artículo 89, Ley Federal del Trabajo. Se considera relación de trabajo, haya o no haya firmado un contrato. Tú te haces responsable. Y el seguro social te va a fincar un crédito fiscal que tú le vas a tener que pagar a fuerzas porque va a absorberte los gastos para empezar a pagarle el seguro social al accidente. Y a ti te va a salir como 20 o 25 veces más caro de lo que te hubieran costado las cuotas. Si se da de baja, esa ya es otra cosa, porque se van a reverificar las circunstancias. Si das de baja, tienes validez de la baja, pero continúo trabajando contigo, responsable, crédito fiscal y multa. Si se accidenta después de que tú lo diste de baja y ya no fue en tu obra, pues está relevado. ¿El seguro que pagamos nosotros aquí es seguro social? Seguro social. ¿Del IMSS o? No estoy seguro. Se supone que las universidades deben estar afiliadas al IMSS. De hecho, creo que lo podemos dar de baja. No, ya no puedes dar de baja. Porque cuando es el accidente, seguro me dijeron que no se Tienen que revisarle. Pero bueno. ¿Cuál es la posibilidad como seguro que le den a sus trabajadores? ¿Existe o no? Generalmente no existe. Puedes meter a algunos de tus empleados a un seguro de gastos médicos mayores, pero creo que te va a costar más caro. Y por eso el seguro social ya es tan amplio que absorbe todas las cuotas. Y como es parte del sistema de gobierno, no, créeme que el seguro no se ve a ningún lado. Bueno. El salario base de cotización, ojo, lo vamos a integrar con pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cosa que le pagues al trabajador.
Y aquí tienes que ser cuidadoso porque hay algunos que se pasan de rosca, como los que se van a la pizca de las berries, de las moras, y les andan cobrando extra por el lugar donde dormir. Si te llegan a ver ahí los de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, el multonón te va a salir más caro. Hagan mejor las cosas bien. Bueno, el salario base de cotización tiene que incluir el salario, la prima vacacional y el aguinaldo hasta un tope salarial, que son los artículos 27 y 28 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son las contribuciones que hacemos? Se dan en 6 ramos. Son 5 rubros diferentes, pero son 6 ramos. Primero, riesgos de trabajo. ¿A quién se le paga? Al trabajador. ¿Quién lo paga? El patrón. Nada más el patrón. Enfermedades y maternidad. Se le aplica al trabajador y a sus dependientes económicos. Lo paga de manera tripartita. El obrero, el patrón y el gobierno. Invalidez y vida. Se le aplica al trabajador y a sus dependientes económicos. Participación tripartita. Paga el trabajador, paga el jefe, paga el gobierno federal. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que son un mismo rubro, pero 2 ramos. Se le aplica al trabajador y de cierta manera a sus dependientes económicos, dependiendo de las circunstancias. En el caso de retiro, pone el patrón y pone el gobierno. En el caso de cesantía en edad avanzada y vejez, pone el patrón y pone el trabajador. Y finalmente, guarderías que se aplican técnicamente a la mujer trabajadora, lo paga el patrón y lo paga el gobierno. El ramo de riesgos de trabajo lo asume por completo el IMSS. Invalidez y vida, retiro y cesantía en edad avanzada y vejez, lo asumen el IMSS y las AFORE. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las AFORE. Y cada uno de estos tiene un artículo con un ramo de seguro con un porcentaje de cuota, más un porcentaje de cuota obrera y uno de cuota patronal, y la suma de los dos es la suma de la cuota obrero patronal. Están muy chiquitos estos números, literalmente son porcentajes chiquitos, pero el ramo del riesgo de trabajo, por ejemplo, es el 7.58% de tu salario base de cotización. Cuando tienes un trabajo de riesgo. Si no tienes un trabajo de riesgo, se te baja la cuota. Enfermedades y maternidad también se tiene un porcentaje relativamente bajo, es del 37% para el obrero y del 1%, algo así, para el patrón. En total es el 1.47, 42%, ya ni me acuerdo. Pero estos son porcentajes chiquitos. El más grande van a ser las prestaciones en especie fija, que llega a darse el 20%, pero literalmente van a ser fijas y son con base en el salario mínimo y no importa cuánto ganes, eso va a ser fijo. Y en especie variable, algunas personas les van a pagar, por ejemplo, gastos de comedor o gastos de transporte. Algunas otras personas no. Prestaciones en dinero. Pueden darte un extra
dinero. Por ejemplo, una prestación en dinero puede ser, no, estoy pensando en los vales de despensa. Depende, obviamente, de cuánto va a ser. Y ojo, que los vales de despensa no te los pueden quitar. Esto es, si te dicen, te voy a dar un vale de despensa por tus 70 pesos diarios, no. Me vas a dar un vale de despensa además de mis 70 pesos diarios. Entonces, el salario base de cotización queda topado por ley a 25 veces el salario mínimo diario. Y esto viene desde las cosas de las famosas pensiones supermillonarias, que había algunas personas que estaban recibiendo pensiones de 2 millones de pesos al mes. Y dices, óigame, no, hay días que no los ganó. Calmados. No hay sistema de seguridad social que aguante contribuciones tan grandes. Y además ya estás jubilado, ¿para qué necesitas ganar tus 2 millones de pesos al mes? Ya no vas a tener riesgo. Con todo lo que ganabas antes, o sea, no te los gastas. Carlos Slim, ¿para qué querría una pensión de 2 millones de pesos al mes? O sea, el güey ni siquiera se va a querer jubilar, va a seguir trabajando. Bueno, entonces, básicamente nosotros vamos a poder obtener el cálculo de salario base de cotización multiplicando el salario base por un factor equivalente al 1.0452. Es el 452% del salario base. Y vean que aquí ya tenemos modificaciones. Aquí al salario mínimo ya le vamos a tener un salario base de cotización de 73.27. Al peón le vamos a pagar 123.33. Al albañil 264.44. Al técnico 1.619. Pero al profesionista solo le vamos a pagar, en lugar de la suma aritmética de 1.831.72, ojo, le vamos a dar a él sus 1.831.72, pero solo vamos a hacer contribuciones por un máximo de 1.725.50, porque está topado a los 25 veces el salario mínimo diario. ¿Qué pasa si el profesionista gana un salario diario de 25,000 pesos? Solo contribuye 1.752.25. Y su pensión va a ser un máximo de 25 veces el salario mínimo, no los 25,000 pesos diarios. Esta es la modificación más reciente que se ha hecho para evitar pensiones millonarias, porque había cosas en las que se podía hacer una simulación de decir, te voy a poner que ganas los 75 millones de pesos al año, pero nada más te voy a pagar 5,000. Y el resto se lo vas a cobrar tú al Seguro Social. Y esa simulación es lo que se busca evitar. ¿Okay? Tenemos que con el salario base de cotización se van a calcular las contribuciones de seguridad social. Hay contribuciones que se calculan de manera especial. Son 9 tipos de contribuciones para el IMSS. Están marcadas aquí como IMSS 1 a IMSS 9, porque hice el cálculo como si estuviéramos afiliados al IMSS. El IMSS 1 es riesgos de trabajo, IMSS 3, enfermedades y maternidad fijo, IMSS 4, enfermedades y maternidad variable. IMSS 2 es pensiones, IMSS 5, prestaciones en dinero, IMSS 6, invalidez y vida, IMSS 7, retiro, IMSS 8,
cesantía en edad avanzada e IMSS 9, guarderías. Algunos se calculan cuando ganas el salario igual al mínimo y otros cuando tu salario es mayor al mínimo topado a 25 veces el salario mínimo. Ajá. Si tú ganas el salario mínimo, tu patrón tiene que poner el 1.05% de tu salario para tu pensión. El 0.70 como prestaciones en dinero. El 1.75 por invalidez y vida. El 2% en retiro. El 3.15 para cesantía en edad avanzada y vejez. Y el 1% para guarderías. Pero si ganas más del salario mínimo, el patrón para pensiones solo va a poner el 0.375%. El 0.25 para prestaciones en dinero. El 0.625 para invalidez y vida. El 2% para retiro siempre, pero para cesantía en edad avanzada, 1.125 y el 1% siempre para guarderías. Oye, pero yo no tengo hijos. ¿Cómo sabes que no los vas a tener? Es bien fácil porque soy gay. Ah, espérate, tú vas a contribuir para que las personas que sí vayan a tener hijos puedan dejar a sus hijos en guardería. Este es un esquema solidario. ¿Qué va a pasar si tú te enfermas? El esquema solidario garantiza que las contribuciones de todos van a permitirte tratar a ti una enfermedad o un accidente. Todo esto es solidario, es un esquema solidario. De tal manera que aquí podemos observar el cálculo completo de las prestaciones que se van a andar pagando. Y recuerdan que les dije que tenemos 3 primas especiales, la IMSS 1, 3 y 4. ¿Por qué tenemos primas especiales? Porque el seguro social sigue siendo un seguro. Estamos apostando a que no se van a enfermar, pero tomamos previsiones por si se enferman. El riesgo tiene que ser dividido en un número suficientemente grande de personas para evitar su colapso. ¿Se han preguntado por qué últimamente todas las etiquetas de las chucherías vienen con los sellitos? Teníamos ya una epidemia, prácticamente una pandemia en México de diabetes. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos la pasamos comiendo chucherías. No hay problema si comes 1 o 2 al día. El problema es que reemplaces la alimentación por eso. En vez de estar tomando coca todo el día como hidratación, toma agua. El hecho de que te están dando un impuesto especial y te están cobrando más es para disuadirte, sin impedírtelo, que te estés tomando 2 litros de coca al día. Y luego, ¿qué andas desayunando? No, pues yo voy a desayunar unos gansitos y unos chocorroles con mi coca y un cigarro. ¡A la madre! Pues básicamente sí estás adquiriendo nutrientes, pero bueno, no tanto nutrientes, sino energía. Y eso te va a estar provocando problemas de salud. Estamos modificando esto para reducir el riesgo. Entonces, la principal diferencia entre el seguro social y el resto de los seguros es que el seguro social no busca generar ganancias.
sus márgenes de operación son menores. ¿Han visto el seguro de coches? Se paga, y se paga bastante bien. ¿Cuánto estás pagando? Yo estoy pagando como 20,000 pesos al año por el seguro de mi coche. Me parece que ya cuesta más el seguro que mi coche. ¿Por qué el gobierno de México no ofrece un seguro de esos? Porque los accidentes son excesivos y no se aplican a toda la población. Solo se aplican a la población con coche. Entonces, el Seguro Social no busca generar ganancias. Sus márgenes de operación son menores. ¿Han visto ustedes los hospitales pepones, como el Hospital Ángeles o el Puerta de Hierro? ¿Sabes lo que cuesta una noche en el Hospital Puerta de Hierro? Entonces, ¿tenemos todos para pagar una noche en el Hospital Puerta de Hierro? Entonces, antes di que nos van a permitir pasar al IMSS o al ISSSTE. Nosotros estamos haciendo una apuesta, que no nos vamos a enfermar. Y si nosotros nos podemos permitir no ir al Seguro Social, al IMSS, y podemos pagar nuestro seguro de gastos médicos, pagamos un seguro de gastos médicos. Yo solía tener un seguro de gastos médicos mayores. Ahorita ya no lo tengo, porque ya no estoy en campo. Entonces, para mí ya no tiene caso. ¿Y aquí no te dan seguro? Sí, tengo seguro social. ¿Y estás retirado? No. ¿Con el seguro de gastos médicos mayores no pagan nada? Sí, sí pagas. O sea, nada extra de... Sí, sí pagas. Ejemplo, una vez me andaba fracturando una pierna, por fortuna no me la fracturé, pero tengo una lesión en mi cadera. Me mandaron a hospital privado. Yo tuve que pagar en aquel tiempo 27,000 pesos y luego el seguro me lo reembolsó. El seguro de gastos médicos. Y aún así, el seguro solo me reembolsó 20. Y todavía me cobró la prima. Y hay seguros que tienen topados los gastos al día. El patrón tenía su propio seguro de gastos médicos y estaba topado a 100,000 pesos al día. Y un día se lastimó el cuello, fue al seguro, le dijeron al seguro, sí, vaya usted al hospital. ¿Qué le tocó? Un Hospital Ángeles, el que está detrás de Plaza México. Le cobraban, estuvo 7 días. Le cobraron 1,000,000 de pesos. Y el seguro solo le reembolsó 700,000. Pero el patrón estaba ganando como $500,000 de pesos al mes. ¿Qué le hizo? Pero si yo me hubiera lastimado el cuello, lo más seguro es que mi seguro de gastos médicos mayores no me hubiera permitido estar ahí todo ese tiempo y me hubiera mandado a uno más chiquito. Sí. Entonces, depende. Cada caso. El IMSS no se puede dar ese lujo porque no tiene ganancias. Entonces te va a asignar a un hospital de primer, segundo, tercer nivel y te va a cubrir todo el tiempo que sea necesario. Y no te va a decir si sí o si no. El IMSS te tiene que atender a fuerzas. Y el IMSS es la salvación para muchas enfermedades raras. Porque estamos cubriendo las cuotas de 100 millones de mexicanos para atender a 6 o 7 mexicanos que tienen una enfermedad muy rara. Bueno, ahora, la prima más especial que vamos a tener es la de riesgos de trabajo.
Esta se va a tabular usando un índice de siniestralidad. Y este índice está registrado en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social y va a variar según cada tipo de empresa. Tiene un mínimo, 0.5%. Tiene un tope, 15%. Por más que tu empresa tenga accidentes, no vas a pagar más del 15% de la prima de riesgos de trabajo. Claro, si tienes tantos accidentes, lo más seguro es que te vayan a clausurar la empresa. Antes de llegar al 15. Esta prima se calcula. Hay programas que te da el IMSS para calcularla. Antes lo hacíamos a mano. Y básicamente usamos esta fórmula. La fórmula prima es igual a S entre 365 más B por I más D por F entre N más N. Donde la V son 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. Técnicamente ahora ya subió, pero seguimos utilizando el 28 porque nos da el peor cálculo posible y le genera un poquito más de dinero al IMSS. Que no es que no tenga ganancias, o sea, no tiene ganancias, pero necesita recuperar los gastos de alguna manera. Bueno, F es el factor de prima. Por ley, en el artículo 27, el factor de prima es 2.3. N es el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. Si yo tengo 10 albañiles y tengo 5 secretarias, tengo 15 trabajadores, nada más voy a pagar el riesgo de los 10 albañiles, no de las 5 secretarias, porque se supone que las 5 secretarias no van a estar en obra. ¿Hay un riesgo para las secretarias? Sí, pero es mínimo, comparado con el riesgo de que el maíz se vaya a abrir la cabeza por andar papaloteando en obra. S, el total de los días subsidiados a causa de una incapacidad temporal. Llega un momento en que una incapacidad ya no es temporal, sino permanente. Entonces, ya no se habla de una incapacidad, sino de una pensión. Y es la suma de las incapacidades permanentes, parciales y totales divididas entre 100, y D es el número de defunciones, y M es la prima mínima de riesgo, 0.005. Siempre le vamos a poner un extra a nuestro cálculo. Y las empresas las vamos a constituir en una de 5 clases dependiendo de su riesgo. Empresas de construcción, todas están en la clase 5, riesgo máximo. División 4, grupo 41 del reglamento de clasificación de empresas y primas del riesgo de trabajo del IMSS. Y básicamente calculamos ahí los topes. De nueva cuenta, 25 veces el salario mínimo es el tope de contribución. Y 25 veces el salario mínimo es lo máximo que te va a pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Quién es el que la tiene más fea, entre comillas? El profesionista, porque le topan el salario. Observa, un técnico cuyo salario base de cotización serían 1,619, termina pagando una prima de 122,86. Y un profesionista con salario de 1,752.5 termina pagando 133 pesos. ¿Eso es el salario? El salario base. ¿Que te quitan por día? Eso es lo que tiene que pagar el patrón. Algunas de estas partes la va a pagar nada más el patrón. El riesgo de trabajo lo paga solo el patrón. No te lo puede quitar a ti. Pero otras partes, como el riesgo, enfermedades y maternidad, sí te van a quitar una parte a ti.
cuota diaria patronal. 20.40 veces el salario mínimo general, está en la ley del Seguro Social, artículo 106, fracción 1. Si el salario base de cotización es mayor a 3 veces el salario mínimo, además va a cubrirse una cuota patronal equivalente al 6% y otra cuota obrera del 2%, que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces el salario mínimo. Por eso les puse esta tablita. Esta va a ser una cuota fija, IMSS 3 e IMSS 4. La cuota fija, IMSS 3, siempre van a ser, en este caso, 14.30, tomando en cuenta los 73.27 del salario base de cotización. Pero el variable no lo van a pagar ni el salario mínimo ni el peón, porque ganan menos de 3 veces el salario mínimo. Sí lo va a pagar el albañil, el técnico y el profesionista. Y el albañil va a pagar 54 pesos. El técnico va a pagar de 1,408 pesos y el profesionista de 1,542 pesos. Lo que significa que al albañil le vamos a quitar 60 centavos, al técnico 15 pesos y medio y al profesionista 17 pesos. Sí, tomando en cuenta que el salario tendría que ser de los 73. Si sube el salario, también sube el... Sí, por porcentajes. Aportación para pensiones y jubilaciones, también la tenemos que poner. Son 4 ramas, 4 aportaciones. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vivienda, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias. Nadie que yo conozca hace aportaciones voluntarias. Si ustedes pueden, cuando estén afiliados a una Afore, hagan aportaciones voluntarias. Les va a dar más pensión. Básicamente, el patrón va a poner 10.15% de todas las aportaciones. Pero ustedes también van a poner aportaciones. De aquí, lo importante, el retiro y la cesantía en edad avanzada y vejez, los manejan las Afore, las administradoras de fondos para el retiro. Y la aportación de vivienda la maneja el Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Y si ustedes pueden comprarse una casa, el Infonavit les va a echar la mano. No la busquen muy lejos. Mejor ahorren, es preferible, se los digo yo, renten casa más cerca de su trabajo, en lugar de vivir hasta la tiznada de lejos. Hay peores lugares que Santa Fe. No, y luego terminas comprando casa en Chernobyl. ¿No? Y conozco gente que se fue a vivir al Saus de Tlaquepaque. No, hay 3. Hay 3 Saus. Hay 3. Bueno, cuando menos yo conozco un Saus en Tlaquepaque, un Saus en Tonalá y un Saus aquí en Guadalajara. Y estoy seguro que debe de haber un Saus en Zapopan. Tiene que haber otro en El Salto. Todos los lugares tienen un Saus. Bueno, lo importante aquí es que el Infonavit integra cuotas y es importante que sea el patrón el que las administre. Porque si ustedes sacan crédito, ustedes no le van a pagar al Infonavit. Su patrón le va a pagar al Infonavit a nombre de ustedes y les va a quitar su parte proporcional del salario.
Y luego no quiero que vaya a pasar aquellos, oiga, profe, digo, oiga, patrón, Inge, pues ya me voy. Ah, qué bien, déjate, doy de baja. Usted se va a quedar con el crédito del Infonavit, ¿verdad? ¿Me vas a dejar tu casa? No, ¿cómo cree? Entonces lo vas a tener que seguir pagando. Pero yo saqué el crédito con ustedes y ustedes lo tienen que seguir pagando, entonces devuélveme la casa. No, yo ya estoy viviendo ahí, entonces la tienes que seguir pagando. La única excepción cuando tú le haces el pago directo al Infonavit es cuando no estás trabajando. Si tienes un patrón, ese patrón paga al Infonavit de tu salario. Si tienes dos patrones, pagan una parte proporcional. Ejemplo, si yo estoy trabajando para Grupo Consultor El INGS y para Unitec, Unitec va a pagar la parte proporcional de mi pago por clases y el Grupo Consultor, el INGS, SADCB, paga la otra parte. Si yo dejo de trabajar para Unitec, Grupo Consultor tendría que absorber todo y quitarme más dinero, siempre y cuando me deje por lo menos el mínimo. Si tengo un tercer patrón, Universidad Ambulancia, levantando a los caídos desde 1965, tiene que pagar también mi parte. Sus partes proporcionales. Y finalmente, todo esto son las aportaciones que vamos a realizar. Aquí sí están todos los IMSS. Entonces, si tu salario es de 1,752,50 centavos, de aportaciones vas a terminar pagando 2,305,30 al mes. Pasamos de salario base de cotización diario al total de cotizaciones al mes. Porque estas se pagan cada mes. Por eso les voy a subir la presentación y les voy a dejar que hagan ustedes el cálculo para que... Sí. El patrón lo tiene que pagar cada 2 meses. 7 días, incluye el séptimo día. El salario mínimo incluye el séptimo día siempre. Y con esto, tú ya podrías conocer, y esto lo vamos a trabajar ya en la siguiente clase, cuál va a ser tu costo de mano de obra. Esta presentación se las voy a subir ahorita en cuanto... Ahorita sí alcanzamos. Se la subo ahorita al Teams y van a tener tarea. De estos mismos números, de esta presentación, van a actualizar los datos para que sea el salario mínimo actual. Van a hacer todos los cálculos. Básicamente, entonces lo pueden hacer en Excel. ¿Ah? Vale.